Bienvenidos estudiantes al módulo 7 del segundo quimestre, que va del 30 de noviembre al 4 de diciembre. A continuación te voy a presentar el desafío de la semana. Problema de aplicación de leyes de Kirchhoff. Considera el circuito que se muestra en la siguiente figura con los siguientes parámetros. Valores de resistencia que van desde R1 hasta R5 y los valores de las fuentes de voltaje. Y nos piden completar la siguiente tabla de corrientes y voltajes. Entonces, en todo circuito eléctrico donde queremos aplicar las leyes de Kirchhoff, hay que identificar los nodos. ¿Qué es un nodo? En ingeniería y en electrónica, un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión en común. Entonces, en nuestro circuito hemos identificado un nodo en esta posición, porque es un punto común para la conexión de la izquierda, la conexión de la derecha y la conexión central. Entonces, hemos identificado el nodo. ¿Por qué es importante identificar el nodo? Puesto que en este momento ya podemos aplicar la primera ley de Kirchhoff, que tiene que ver con la ley de nodos, la cual dice que la sumatoria de las corrientes que entran, voy a poner in, al nodo, debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. Entonces, ¿en qué dirección voy a poner las corrientes? Porque yo no sé en qué dirección están. Esa es una de las ventajas de aplicar las leyes de Kirchhoff. Usted le puede dar un sentido arbitrario a las corrientes y es la respuesta al final que nos dirá si tomamos el buen sentido o no. ¿Pero a qué me refiero con corrientes? Veamos esto en un simulador. Bueno, he armado el mismo circuito con los mismos valores en un simulador. Entonces, ¿de qué corrientes estoy hablando? Siempre es mejor visualizar mejor este tema. Entonces, voy a poner mostrar corrientes y a esas corrientes me refiero. Aquí yo identifiqué un nodo. Si se dan cuenta, hay corrientes que entran a este nodo y hay corrientes que salen de este nodo. Veamos, ¿cómo se mide la corriente? Pues vamos a usar un amperímetro. Un amperímetro en este caso, en la vida real sería uno de gancho, ¿no? Entonces aquí hay un valor de corriente, aquí hay otro valor de corriente y aquí hay un tercer valor de corriente. Si se dan cuenta, hay dos corrientes que entran. Es decir, que la suma de estas dos me debe dar la corriente saliente. Y como vemos, eso es así. Punto 47 y punto 14, punto 60. Obviamente estamos hablando con cierta precisión, ¿no? Pero esa es la idea. Volvamos a nuestro circuito. Ya nos dimos cuenta a qué me refería con corrientes y con nodos. Volviendo al circuito, yo dije en un principio, yo no sé para dónde van las corrientes y yo voy a decidir de manera arbitraria hacia dónde van. Entonces yo voy a poner, por ejemplo, que este nodo sale una corriente hacia abajo, que le voy a llamar I1. Voy a decir también que de ese nodo sale una corriente I2. Y voy a decir que a ese nodo llega una corriente I3. Entonces, sumatoria de corrientes que entran. ¿Quién entra? En mi caso, he puesto de forma arbitraria que solo llega la corriente 3. ¿Qué corrientes salen? I1 e I2. Entonces, I1 más I2. Esta sería nuestra primera ecuación. Hay tres incógnitas, quiere decir que vamos a tener al final tres ecuaciones. De una vez vamos ordenando esto en función de las variables. Voy a dejar que esta ecuación sea I1 más I2 y paso el término a la derecha, menos I3. Y esto va a ser igual a 0. Y tengo mi primera ecuación. Estamos listos. Ahora lo que vamos a aplicar es la segunda ley de Kirchhoff, que se llama ley
de mallas. ¿Cuántas mallas tiene el circuito? ¿Qué es una malla? En un circuito eléctrico, una malla es un camino cerrado formado por elementos del circuito. Entonces, en nuestro caso, vamos a suponer que estoy en esta posición y quiero recorrer el circuito. Entonces, parto de esta posición y me doy cuenta que puedo regresar al mismo punto siguiendo este camino. Entonces, acabo de identificar una malla en el circuito. Vamos a ponerle malla 1. ¿Habrá alguna otra malla? Probemos. Hagamos el recorrido. Entonces, puedo ponerme en este punto. ¿Y cómo puedo llegar a este punto nuevamente? Recorriendo el circuito. Vamos a recorrerlo. Recorro el circuito y me doy cuenta de que puedo volver al mismo punto con el camino que he seguido. He identificado una nueva malla. ¿Habrá alguna otra? Claro que sí. Podemos identificar una malla 3 partiendo de este punto y haciendo el recorrido que comprende las dos mallas anteriores. Pero eso no lo vamos a hacer porque habíamos dicho en un principio 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Con la malla 1 y la malla 2 están las ecuaciones que nos hacen falta. Entonces continuemos. Vamos a borrar esto y estamos listos para aplicar la ley de mallas. ¿Qué dice la ley de mallas? Dice que la sumatoria de voltajes en un camino cerrado debe ser igual a 0. Entonces, antes de recorrer la malla, tenemos que ver hacia dónde están las corrientes y según eso saber cómo cae el voltaje en cada resistencia, la polaridad. Y para eso quiero que tengan en cuenta lo siguiente que voy a decir. Si ustedes tienen una resistencia y ya dijeron que la corriente va de izquierda a derecha, su caída de voltaje, el positivo, estará por donde entra la corriente y el negativo por donde sale la corriente. Entra la corriente al elemento, sale la corriente. Y tendría aquí la caída de voltaje. Esto es importante a la hora de hacer el recorrido. Cuando usted haga el recorrido, vamos a suponer que usted va a hacer el siguiente recorrido y en ese camino usted ya tiene que ha identificado el más menos del voltaje y usted está recorriendo el circuito en esta dirección. Al momento de atravesar esta resistencia, usted está en contra del potencial de voltaje. Entonces lo escribe de manera negativa en las ecuaciones. Pero vamos a hacerlo. Entonces atención a estos detalles. Entonces lo primero que voy a hacer es ver cómo es la caída de voltajes. Para eso voy a tener que dibujar la resistencia nuevamente para que se acuerde. Usted puso que la corriente 3 está llegando al nodo. Significa que de este nodo de aquí está saliendo la corriente 3. Significa también que esa corriente está atravesando la resistencia 1 en esta dirección. Entonces por aquí entra esa corriente y por acá sale esa corriente. ¿Cómo dijimos que era la polaridad? Por donde entra es la polaridad positiva, por donde sale la polaridad negativa. ¿Qué nombre le voy a poner a esa caída de voltaje? Como es R1, le voy a poner a esa caída de voltaje, le voy a poner B1. Luego sigo el recorrido. Ya me di cuenta que tengo una corriente I1 que va en esta dirección. Entonces, vamos a analizar esa situación. Vamos a borrar por aquí. Yo dije al principio de mi análisis que la corriente 1 iba en esta dirección. Por lo tanto, por aquí entra, por aquí sale.
polaridad positiva, polaridad negativa y le voy a poner B3. La misma corriente pasa por la resistencia 2. Por aquí entra, por aquí sale. Positivo, negativo y le voy a poner B2. Y estamos listos para hacer el recorrido de la primera malla. Entonces, del mismo sitio podemos partir, como hicimos la explicación hace un momento, y vamos a hacer el recorrido de la malla. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos. Entonces, voy a hacer el recorrido y atravieso esta resistencia. Entonces me topé con el positivo. Yo dije hace un momento, tengo el voltaje en contra. ¿Qué voltaje? B1 menos B1. Sigo el recorrido de la primera malla. Listo. Atravieso el voltaje 3 también en contra. Porque al hacer el recorrido me topé primero con el positivo de esa caída de voltaje. Menos B3. Continúo. Siguiente elemento. También me topé primero con el positivo. Estoy en contra de ese voltaje. Menos el voltaje 2. Sigo. Ahora estoy en la fuente de voltaje. También me topé con el positivo primero. Menos el valor de la fuente de voltaje 1. Y he terminado de recorrer la malla. Esta sumatoria de camino cerrado debe ser 0. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el voltaje B1. El voltaje B1 es la caída de voltaje producto de que hay un elemento resistivo y hay un paso de corriente. ¿Qué corriente? I3 y resistencia R1. Entonces, ¿qué voy a poner? Ley de Ohm. ¿Cómo encuentro los voltajes? El negativo fue algo que ya pusimos por el recorrido. Entonces voy a poner menos la corriente que por ahí pasa, que le hemos llamado I3. I3 por R1 menos voltaje 3. Voltaje 3 me doy cuenta que está formado por el producto de I1 por R3. Continúo. Ahora estoy con el voltaje 2. ¿Qué corrientes pasan? I1. Seguimos teniendo I1. Pero ahora es por la resistencia 2. Menos I1 por R2. Menos la fuente de voltaje 1 que vale 50. Y esto va a ser igual a 0. Vamos a reemplazar con valores lo que tenemos. Menos R1, 59. Menos 59. Y 3. Sigo. R3, 35. Menos 35 y 1. Menos R2. Menos 71 y 1 es igual a 50. Vamos a reducir los términos semejantes. Tenemos menos 35 y 1, menos 71 y 1. ¿Cuánto nos da esto? Esto nos da menos 106 y 1, menos 59 y 3. Y esto es igual a 50. Lo podemos dejar así o ya ordenando y poniendo los signos en signos positivos, la ecuación quedaría de la siguiente manera. Me refiero a la ecuación número 2. Voy a poner en positivo las incógnitas, ¿no? Esos términos que contienen las incógnitas. Entonces, si le cambio a uno el signo, le cambio a toda la ecuación. Entonces tendría aquí la ecuación 2. 106 y 1 más 59 y 3 es igual a menos 50, porque a toda la ecuación
le cambié los signos. Es decir, si le cambio a uno, le cambio a todos. Tengo ahora mi segunda ecuación. Ya podemos hacer el recorrido de la malla número 2 para la última ecuación. Antes de continuar con la malla 2, voy a borrar ciertas anotaciones que hice con la malla 1 para que no se confundan en el recorrido que vamos a hacer ahora con la malla número 2. Entonces borramos por aquí. Listo. Estamos listos para continuar. Entonces vamos a ver las polaridades de voltaje que nos hacen falta. Entonces esto no ha cambiado, sigue siendo I1, pero nos falta la resistencia 4. La corriente entra por aquí, sale por acá, positivo, negativo, voltaje 4. La corriente 2, también sigamos el recorrido de la corriente 2, entra por este extremo de la resistencia y sale por esta otra terminal. Positivo, negativo, B5. Y tenemos todos los voltajes que nos hacen falta en ese recorrido que vamos a hacer. Vamos a hacer la malla número 2 por aquí. Esto ya estaba anotado, que era la ley de nodos. Entonces voy a poner para la malla número 2. Esto fue para la malla número 1 y ahora vamos con la malla número 2. El recorrido es igual al que hicimos con la primera. Veamos. Entonces puedo comenzar por aquí mi recorrido y cruzo la batería. En esta ocasión me topé primero con el negativo, quiere decir que estoy a favor del voltaje. Estoy pasando de menos a más, a favor del voltaje. Voy a poner E1. Miren que no le pongo negativo, sino positivo. Estoy a favor. Continúo y también me encuentro que estoy a favor del voltaje 2, más B2. ¿Por qué a favor? Porque paso de negativo a positivo. El voltaje 3, también tengo el voltaje a favor. Continúo el camino, porque mire, comenzó por aquí, ahora continúo mi camino. Ahora paso por la resistencia 4 y aquí tengo otra vez el voltaje en contra, porque pasé de más a menos en la polaridad que había definido. El siguiente elemento, también negativo, menos B5. La siguiente, batería, también negativo, estoy en contra, menos E2. Y acabo de completar el circuito, el recorrido de la malla, igual a 0, porque la ley de mallas dice que la sumatoria de voltaje de un camino cerrado es 0. Listo, vamos reemplazando. El voltaje 1 es de 50 voltios, más el voltaje 2. Ya lo teníamos en una expresión anterior. El voltaje 2 lo calculábamos I1 por R2 más I1 por R2 más el voltaje 3, que también lo tengo, lo habíamos sacado antes. Voltaje 3 I1 por R3, la corriente que pasa por el valor de la resistencia. Sería I1 por R3 menos B4, R4 y la corriente que pasa I2, menos I2 por R4, menos B5. Tenemos todavía la corriente I2, pero ahora es por R5, menos I2 por R5. Y hay que poner ahora menos E2, menos el valor de la fuente de voltaje 2. Voy a hacer un salto de línea para poner menos el voltaje 2, que es de 80 voltios. Y esto debe sumar 0. Vamos a continuar con los reemplazos y las respectivas reducciones. Sigamos entonces. Tenemos 50 más, ¿cuánto vale R2? R2 vale 71.
71 y 1. Luego, 35 más 35 y 1. Continúo, menos R4, 47, que vale R4, por I2. Menos R5, 48, 48 y 2. Continúo, menos 80 igual a 0. Entonces, por aquí podemos reducir y nos va a quedar 50 más 106 y 1 menos, vamos a reducir esto, 95 y 2 menos 80 igual a 0. Listo. Entonces vamos a ordenar nuestra ecuación, que nos va a quedar de la siguiente manera. 106 y 1 menos 95 y 2. Tenemos de este lado 50 menos 80 es menos 30. Podemos escribirlo de una vez del lado derecho como 30. Y tenemos en este momento nuestra ecuación número 3. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Esta es la tercera ecuación, segunda ecuación, y los nodos nos dio la primera ecuación. Ya tenemos el sistema de ecuaciones, estamos listos, ahora hay que resolverlo. El método que ustedes utilicen es el que ustedes deseen. Vamos a pasar a limpio el sistema de ecuaciones. Entonces, pasado a limpio, nos queda el siguiente sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues usted elige el método, ya sea por regla de Cramer, ya sea que use alguna aplicación. En este caso voy a usar uno que ya antes utilicé, que se llama Matrix Calculator. Entonces lo voy a buscar en la web. Listo, este es el portal al cual hice referencia hace un momento para la resolución de sistemas de ecuaciones. Entonces aquí tengo el sistema de ecuaciones que me quedó en el problema de aplicación de las leyes de Kirchhoff. Vamos a pasarlo a limpio en este portal que tiene esta aplicación para la resolución. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos la primera ecuación, era I1, 1 más I2, 1 menos I3, menos 1. Y esto era igual a 0. Luego, la siguiente ecuación era 106 y 1, pero no tenía I2. Pongo 0. I3 valía 59 y esto era igual a menos 50. La última ecuación, tenemos 106 y 1 menos 95 y 2, pero no había I3 y esto era igual a 30. Y elegimos solucionar el sistema por Cramer. Entonces, este es el procedimiento, nos lo muestra y llegamos a las respuestas. Entonces, nos las da en forma de fracción. Vamos a ver cuánto es en decimales. Vamos a hacer el cálculo. Si usted resuelve esta operación, le va a quedar, recuerden, este era I1, este era I2 y este cálculo era para I3. Nos queda menos 0.13589 amperios. Le pongo más decimales porque la respuesta en el quiz la pide en miliamperios. Entonces aquí tenemos menos 0.46742 amperios. Y la última respuesta, menos 0.46742
603,31 amperios. Entonces, estas son las respuestas que obtuvimos del sistema de ecuaciones. ¿Qué significa que cada una de ellas tenga signo negativo? Significa que el sentido inicial que le di a la corriente o a las corrientes realmente no eran así, porque todas salieron negativas. Entonces I3 realmente sale del nodo, I1 realmente llega al nodo e I2 realmente llega al nodo. Entonces, como dije al principio, aplicar las leyes de Kirchhoff tiene esta ventaja. Yo asumo un sentido arbitrario y son las respuestas que me indican si estuvo correcto o no. Esto lo podemos ver en el simulador. Entonces tenemos ahí 3 que sale, y 1 que llega y 2 que llega. Vamos al simulador. En este simulador podemos verificar justamente el sentido de las corrientes. Tenemos I1 que realmente llega al nodo. El valor de I1 era de 0.14 amperios según la resolución del sistema de ecuaciones. Ahí está, 0.14 amperios. En el caso de I2, realmente llegaba al nodo y valía 0.47 amperios. Ahí está el valor. Y en el caso de I3 descubrimos que realmente salía del nodo y el valor era de 0.6 amperios. Ahí está el 0.6 amperios. Listo, continuemos ahora sí con la resolución del problema. Entonces, estamos aquí ya en el circuito, ya tenemos los valores de corriente, ya explicamos el porqué del signo negativo y las respuestas las piden en miliamperios. Pero yo las voy a poner todas en positivo porque el negativo simplemente a mí me sirvió para saber cuál era la dirección correcta. Entonces, en este caso, de una vez yo ya sé que las voy a poner en positivo. La corriente I1 puesta en miliamperios, simplemente multiplico esta cantidad por 1000. Me quedaría 135, vamos a dejarle un decimal, 0.9 miliamperios. La corriente 2 me va a quedar 467.4 miliamperios. Y la corriente 3 me va a quedar 603.3 miliamperios. Atención que I1 no se refiere a que pasa por la resistencia 1. Vamos a ver qué corriente le corresponde a R1. A R1 le corresponde I3. Lo voy a anotar por aquí. A I1 le corresponde I3. A R2 y a R3 les corresponde la corriente I1 a la hora de marcar la respuesta. Y para R4 y R5 le corresponde I2. Entonces vamos a registrar esas respuestas. Entonces, en R1 la corriente es I3, tendríamos 603.3 miliamperios. En el caso de R2, por R2 circula la corriente I1, 135.9 miliamperios. En R2 y en R3 es la misma corriente, 135.9. En R4 y R5 circula la corriente que llamamos I2. Entonces tenemos aquí 467.4. 467.4. Entonces ahora lo que nos piden son los voltajes en cada resistencia. Podemos usar el simulador un momento para ver el tema de los voltajes. Por ejemplo, en la resistencia R1, ¿qué voltaje tendría? Recuerden, nosotros dijimos que por donde entraba la corriente era la terminal positiva y por donde sale la negativa. Nos dice que hay una caída de voltaje de 35.6 voltios. Entonces también lo podemos hacer con otras. Veamos. Por ejemplo, en R3. En R3
la entrada de corriente es por la parte de abajo, terminal positiva, sería aquí terminal negativa, 4.76 voltios. Bueno, vamos al ejercicio. Entonces vamos a hacer el cálculo. Entonces, si queremos el voltaje en la resistencia 1, acuérdense que aquí hay una corriente que pasa por R1 y era la corriente I3. Aquí tenemos una caída de voltaje que le vamos a llamar B1. ¿Cómo encontramos este B1? Vamos a hacerlo por aquí. Simplemente ley de Ohm. Corriente por el valor de resistencia. Ya habíamos usado esta expresión al momento de hacer las ecuaciones. Entonces nos queda 0.603. Miren que estoy trabajando ya no en miliamperios, sino en amperios, porque voy a encontrar voltios. Trabajo con unidades del sistema internacional. El mili solamente era para poner la respuesta de la corriente. Y esto va multiplicado por 59, porque 59 es la resistencia 1. Esto nos da 35.6 voltios. Vamos nuevamente al simulador y veamos pues ese 35.6. Veamos si es correcto. 35.6 voltios. Entonces tenemos la respuesta correcta. Estamos bien en el proceso. Continuemos. Vamos ahora con el voltaje 2. Es decir, ¿qué voltaje cae en la resistencia 2? Le vamos a llamar B2. B2 va a ser igual a la corriente que circula por R2. Y esa corriente por R2 es la corriente que le llamé I1. O sea que sería I1 por R2. Tenemos entonces 0.136 por 71, lo cual nos da 9.66 voltios. Luego el voltaje 3. Ahora recuerden cómo estaba la corriente en esta rama del circuito. Veamos la corriente. La corriente es hacia arriba, ¿no? Entonces, si la corriente es hacia arriba, esa caída de voltaje está en dirección contraria. Listo. Voltaje B3. La corriente es la misma, corriente I1, y esto va por R3. Esto nos da 0.136 por 35. 4.76 voltios. Vamos con B4. Con B4, el voltaje que cae en esta resistencia. ¿Para dónde iba la corriente? La corriente iba en esta dirección. Entonces tenemos la caída de voltaje B4. Tenemos aquí la corriente es la corriente I2 multiplica por R4, lo cual nos da 0.467 por 47, porque ese es el valor de la resistencia 4. Y esto nos da 21.9 voltios. Y por último B5, que sería igual, sigue siendo la corriente I2 la que circula por esta resistencia. Tenemos B5 y 2 por R5 igual 0.467 por 48 y nos da 22.4
voltios. Tenemos en este momento todos los voltajes. Vamos a ponerlos. Tenemos entonces 35.6, 9.66, 4.76, 21.9 y 22.4. Estamos listos para enviar el quiz. Vamos a hacerlo. Como vemos, todas las respuestas están correctas. Hemos superado el desafío de las leyes de Kirchhoff. Usted para este desafío, como siempre, como ha sido costumbre, va a contar con 3 intentos y solamente 3 intentos. Muchos éxitos en esta nueva semana de labores.